Estamos con un gran amigo de toda la vida, alguien que ha luchado siempre desde afuera por Independiente y ahora está ayudando adentro, y su aporte seguramente será importante. El arquitecto Castro, ¿cómo te va? Daniel Garoto te saluda. Buenas noches. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches Daniel. Hacía rato que no hablábamos. Alejandro, gracias Alejandro por atendernos. Bueno, vos sabés que las situaciones estructurales de Independiente están en el comentario a la orden del día, ¿no? Así que queremos tener tu palabra. En primera instancia, aclaranos qué cargo estás ocupando en este momento en la institución, por favor. Mirá, me llamaron para formar parte de un departamento o armar un departamento de infraestructura para trabajar con todas las obras y los proyectos que aparecieran de arquitectura, sabiendo de que yo con mi empresa participamos en la construcción inicial del estadio y siempre tuvimos la documentación presente y necesaria para cada una de las dirigencias que pasaron. Bueno, esta fue una más, pero me invitaron a participar directamente, así que estoy con todos los proyectos, básicamente lo que fue armar todo lo que fue la presentación para presentarnos como candidatura como Avellaneda para el Mundial, que quedó en la nada gracias a los manejos de la FIFA una vez más. Y después, bueno, con el tema de la ampliación del estadio, ahora puntualmente con el proyecto de la reserva después de los daños de la tormenta, y bueno, y varias otras cosas más que se van a ir presentando como parte de armar un master plan de proyectos, sean ejecutados ahora o que queden en carpeta para ser ejecutados por comisiones posteriores, ¿no? Bien, vamos a ir profundizando en estos temas. Entonces, ya que tocaste el ítem de la FIFA, yo voy a dar una opinión al respecto de por qué no se juega el Mundial 2030 en Argentina y en Uruguay, fundamentalmente en Sudamérica. No se juega por un error muy grave de Mauricio Macri, expresidente de la Nación Argentina, integrante de la FIFA, que por pedido del presidente de Paraguay, de la Comebol, ¿no? Domínguez, y para quedar bien con Chile, incorporaron a Chile y a Paraguay para tener 4 países interviniendo en vez de 2. Y ahí se perdió el elemento fundamental que tenía esta candidatura, que no era la infraestructura, no era el poder económico, ¿verdad? Sino que era el derecho histórico de rememorar los 100 años del primer Mundial de Fútbol y de la primera final jugando entre Argentina y Uruguay. Entonces, al perder ese ítem, al perder ese hecho esencial para que la gente, que son los representantes de las distintas asociaciones nacionales de fútbol de la FIFA, nos votaran en un congreso de FIFA, ¿verdad? Se perdió la motivación. Entonces es mejor la candidatura de España, Marruecos y Portugal, porque están ahí cerca, los tienen a media hora de vuelo y están todos juntos. Esto de haber dado un partido a 3 países, a Paraguay, Uruguay y Argentina, es una quimera, es un caramelito, nomás que no alcanza a desmistificar, disminuir el grave error cometido posicionalmente en la gestión, ¿no? Yo estuve levemente en la FIFA un poco tiempo, estuve en la AFA, estuve en la Confederación Sudamericana, sé lo que estoy diciendo, ¿no? La verdad que el error más grave fue incorporar a Paraguay y Chile. Bueno, pero eso lo quería decir ya que lo tocaste, porque estuvimos muy cerca de tener la candidatura y no lo tuvimos por esa circunstancia. Vamos a ir por partes. Vos sabés que continúo con tu paréntesis, pero continúo con tu paréntesis. Está bien el concepto que vos decís y estoy de acuerdo 100% en que realmente hubo invitados, convidados de piedra, que fue Paraguay y Chile, pero el problema es que 8 meses antes empezamos a trabajar en conjunto con la FIFA, y la FIFA cada 15 días viniendo a verificar las condiciones del trabajo, viniendo a poner las condiciones en la forma en que se tenían que hacer el trabajo, y nosotros estuvimos 8 meses trabajando con este proyecto.
y faltando 15 días para el punto inicial en donde había que hacer la presentación, te avisan que no, la candidatura va a ser para otra. Entonces formalmente fue impresentable el proceso, porque si esto salía el primer día, no se gastaba lo que se gastó, no se hacían los movimientos y las inversiones que se hicieron, y nosotros dentro de todo fuimos los que mejor estuvimos armados al momento de la presentación. El resto de los clubes estaban en menos de la mitad, dicho por ellos mismos, en la capacidad del trabajo que se había hecho. Pero bueno, nada, eso quedó, como decís, ya está, ¿no? Se dio vuelta a la página y ya lo decidieron, y bueno, ya está. Pero hablemos de Independiente. Sí, bueno, por último, ¿vos creés que esto, de haber estado vivo Julio Grondona y de haber sido todavía el vicepresidente senior de la FIFA, hubiera sucedido? No hubiera sucedido. No hubiera sucedido. Seguro que no. Bueno, vamos por parte. Tema baños en el Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini. ¿Qué nos puede decir al respecto? Que es un tema de vieja data, ¿verdad? Y bueno, sí, seguramente está en tus planes solucionarlo. Mirá, sí, casualmente estuvimos el viernes toda la mañana haciendo el recorrido con la gente de Intendencia, los cuales yo, si bien en la parte proyectual ahí hice una presentación para modificar la imagen de los baños, que fue el proyecto global en donde se modificó el hall de ingreso y otros tantos lugares que abarcaba también toda la reforma de los baños. Pero bueno, el viernes se dio una revisión de las instalaciones completas, con destapes y demás cosas que son los que generalmente están fallando. O sea, hay cañerías obstruidas y un montón de problemas de filtraciones que se revisaron el viernes como para poder hacer un repaso general baño por baño. Son 33 baños que hay, 34 baños en el estadio, y se hizo una recorrida completa. Se estuvo y se está ahora con eso puntualmente para tratar de evitar estas filtraciones y para tratar de poner en condiciones, en principio esto, y después seguramente se va a atacar el tema de imagen para que los baños queden en una condición ya no solamente presentable, sino que queden en condiciones como corresponden para cada uno de los sectores, ¿no? Hay sectores puntuales que los baños están bien, pero tienen que estar todos en las mismas condiciones. O sea, se puede pensar que en un futuro podremos tener mingitorios para estar de parado, digamos, los hombres e inodoros en los lugares, los baños que faltan, colocarse estos elementos. Sí, Daniel, eso está. Yo hice un estudio baño por baño, presenté una documentación completa con un recuento de lo faltante, de lo dañado. En algún momento se lo voy a hacer llegar a través de prensa para que vean el plan que hay. Y bueno, insisto, esto es un trabajo que se está haciendo a conciencia de armar un pack de las necesidades que hay. Y ir haciendo, lamentablemente las condiciones económicas ya las sabemos, no voy a traer nada que no se sepa, pero a medida que se vaya pudiendo, ir haciendo con un objetivo, con un plan maestro. Y si no se termina en la condición de esta comisión, será en la siguiente, pero que todo el mundo pueda seguirlo. Igualmente los baños estamos hablando de que es un trabajo que se puede empezar y terminar próximamente. O sea, no es una cuestión que es un imposible como ser trabajos mayores en el estadio. Se habló, se dijo de que la cañería colocada en su momento no podía contener la capacidad necesaria de desagote de las instalaciones, fundamentalmente de los pisos superiores, ¿no? Y el señor Erico. No, Daniel. ¿Cómo son esos caños? ¿Están bien colocados? ¿Hay que cambiarlos? ¿Cómo es? No, nos conocemos desde aquel momento. El trabajo que se hizo en aquel momento fue sumamente profesional. Nosotros contratamos asesores para cada una de las instalaciones, lo verificamos. Nosotros venimos y yo sigo en el rubro de la construcción, y te puedo asegurar que está hecho todo de acuerdo a normas, nada se hizo al voleo, y todo lo que hay está hecho como corresponde. El problema es que en las destapaciones aparecen papeles de hamburguesas, botellas arrugadas. O sea, el problema es el cuidado, como siempre.
vos podés tener un montón de cosas preparadas, pero el cuidado es vital. Sucede en la propia casa, cuando se tira algo que no corresponde o sólidos que no terminan de diluir, obstruyen las cañerías. No en todos los casos, pero en algunos casos sucede. En algunos casos sucede. En algún partido se han roto inodoros en las primeras instancias. Estoy hablando de apenas inauguró el estadio. Se rompían los inodoros y nos tiraron los pedazos de losa dentro de la cañería. Costó sacarlo, hubo que desarmar tramos para sacar los trozos de losa de sanitarios porque no salían con ningún elemento de los que se usan para destapar. Entonces, la realidad es que, nada, todos tenemos que tener cuidado. Yo el otro día en la cancha paré a una persona que se calentó y empezó a patear la butaca de adelante y la sacó del lugar. Todos tenemos que ser conscientes de que el estadio puede tener malas cosas, pero tenemos que ser conscientes que somos los primeros que tenemos que cuidar el estadio. Esta es una realidad. Si no, no hay equipo de mantenimiento que pueda sostener el no cuidado nuestro, ¿no? No estoy culpando de que las cosas no funcionan por eso. Hay muchas cosas que están sin funcionar hace muchos años, nunca tuvieron el mantenimiento adecuado y hoy es el deterioro de más de 10 años de abandono. Pero bueno, yo ahora que me han puesto en este lugar tengo un plan y por lo menos me están respetando el método que estoy aplicando para que se pueda poner en marcha y empezar a hacer estos trabajos. Así que en esa campaña es que se está. Bien, te voy paseando por distintos temas. En los laterales de la entrada del Hall Erico hay dos ductos, tubos, donde se iban a colocar ascensores. En algún momento se dijo que los ascensores ya estaban en el club. ¿Qué pasó con esto? ¿Sabés algo? ¿Están los ascensores Sí, y no se pudieron colocar? ¿Cómo está la situación? sí, estoy al tanto históricamente de eso. Esos ascensores se compraron en la presidencia de Comparada. La empresa a la cual se los contrató los trajo porque vinieron importados, quedaron en aduana, no se le pagó a esa empresa, estuvieron casi 5 años en aduana, un poco más, y después la empresa finalmente se ocupó de retirarlos. Ahora apenas yo empecé en esta campaña a trabajar, se acercó gente que estaba tratando de ver si podía armar al menos uno de ellos en forma de canje o al menos canjear en alguna parte por algún palco. Y esa gestión, nada, quedó en noviembre con una propuesta que cuando el dólar se fue a las nubes, también se ablandó porque en principio era el 50% de canje y después pasó a ser un canje mucho menor y no convenía, ¿no? Porque el desembolso que había que hacer era importante. Pero también apareció que el 18 de diciembre tuvimos la desgracia de la tormenta esta y se cambió el foco de direccionalidad de los trabajos, ¿no? La orientación que era el estadio como primer lugar pasó a Domínico y bueno, nada, se cambió el objetivo. En las gargantas, ¿están colocadas en cada una de las gargantas el ascensor que lleva cada garganta? ¿Está en funcionamiento las 4 o no? Mira, verificados están 3, hay uno que está con problemas de máquina, que también seguramente eso tiene que quedar en funcionamiento, pero las 4 tienen un ascensor, sí. Bien, con respecto a las tribunas bajas populares, ¿verdad? Que han habido distintos comentarios, situaciones sobre la capacidad, se redujo la capacidad en su momento. ¿Están habilitadas en su totalidad para ser completadas las dos tribunas bajas, Santoro y Pavoni, o hay alguna restricción por razones estructurales? No, me lo preguntaron el otro día también, y no hay ningún problema estructural con las gradas, ningún problema estructural. Acá concretamente es que los pasillos, que son de 7,50 metros de ancho, están dimensionados. En un momento el estadio se proyectó para
la entrada de camiones para cualquier posibilidad de evento y que pudiese circular perimetralmente, un camión para hacer carga y descarga de escenarios y lo que fueran. Y quedaron con un dimensionamiento grande. Ese dimensionamiento, con la colocación de las banderas en las dos cabeceras, se pierden, porque gente parada ahí es una cantidad de gente importante, son entre las dos cabeceras casi 2.500 localidades, que se pierden, porque la gente parada, uno atrás del otro, no ven. Que es parte de lo que hizo también River en sus cabeceras, ¿no? Y este es el plan que se estaba proyectando como para poder encarar y aumentar en casi 5.000 localidades la capacidad del estadio, ampliando las tribunas bajas, en una extensión y dejar una calle de 3,50 metros perimetral solamente en lugar de los 7, y ampliar esa capacidad en las dos cabeceras y después en las plateas también, con más plateas. Pero esto, si bien no se puede hacer en este momento por razones económicas, está proyectado. El proyecto es parte del master plan que yo estoy trabajando, que lo presenté a los directivos también, y te digo sinceramente, en noviembre estábamos a punto, ya me estaban diciendo programarlo, organizarlo, y se cayó por esto que estamos conversando, ¿no? Porque había que hacerlo en etapas, había que hacerlo en el verano, y bueno, se dio lo que se dio. Pero está dentro de carpeta y por lo menos a nosotros nos hicieron trabajar con la ingeniería para poder desarrollarlo. ¿No escapará a tu memoria distintas situaciones que hubo en la doble visera de cemento, en la recordada doble visera de cemento, con los cortes de luz, ¿no? Que bueno, la tecnología era distinta y si se cortaba la luz había que esperar un tiempo para que se enfriaran los focos para volverla a prender, etcétera. Un partido contra Racing, por ejemplo, o una travesura de Pelboim para que llegaran Percy Rojas, Eleazar José Soria a jugar un partido de Copa en el 75. Sí. Soria no estaba, era Percy solamente. Bueno, si hay algún problema en la instalación eléctrica o se corta la luz, ¿no? O no andan los grupos electrógenos, ¿se va a colocar en el estadio algún sistema lumínico de emergencia? Porque a veces sucede que se corta todo y se queda sin luz totalmente el estadio, ¿no? Esta es una pregunta de tipo futurista, ¿no? No sé, a lo mejor está instalado y no ha sido necesario su utilización. Te pregunto si existe. No, mira, ningún estadio tiene grupos propios para sostener el funcionamiento de toda la potencia. Ningún estadio de la Argentina. Y de ahí es que la AFA exige también acuerdos de estos que se suelen imponer, exige que haya 2 grupos electrógenos en cada partido. Y esos son contratos que ya están aprobados históricos. Entonces ya los 2 grupos electrógenos vienen y se instalan. De ahí es que la inversión de un grupo electrógeno tan importante, o 2 grupos electrógenos, porque tiene que haber uno en backup, se descarta cuando uno hace una inversión, un estudio de inversión para construir el estadio, ¿no? Y no, el club tiene grupos pequeños, pero son para usos muy puntuales, no estos grupos que se necesitan para la alimentación de todo el estadio. Bueno, yo era chico y ya asistí a este problema, incluso hice una vez una nota a la catarata, ¿no? Del ruido que hacía con la caída de agua en Independiente de América, mirá cuántos años hace. Bueno, resulta que la tribuna que se denomina oficialmente, digamos, por la comisión directiva de entonces, Sande Cortés, la Herminio Sande, me voy a referir, actualmente Bochini Alta, vos sabrás bien que tiene una pendiente que genera una caída de agua excesiva sobre el público que está abajo, en las plateas, a la altura de lo que era antiguamente el palco de prensa, ¿verdad? Rossi, ¿no? Chantecler, un gran periodista del gráfico. Alfredo Rossi fue el que inventó la numeración en el gráfico, en las calificaciones, ¿no? Y era un gran hincha de Independiente. Incluso el presidente de aquel tiempo le ordenó
que no se adhiriera al profesionalismo, que Independiente siguiera en el amateurismo. Y Rossi tomó la decisión en la AFA de desdecirlo, de contradecirlo, y se adhirió al profesionalismo. O sea que es un personaje muy, muy importante, una personalidad muy importante de la dirigencia histórica de Independiente. Pero bueno, vamos al hecho de que esa pendiente que tiene esa tribuna Herminio Sande, ¿no? En el sector viejo, digamos, corre el agua hacia ahí y cae hacia abajo. Y han pasado comisiones y muchos años y sigue cayendo el agua por ahí. ¿Se podrá arreglar eso haciendo un cambio de pendiente para que algún caño arroje el agua fuera del sector de Plateas Bajas? Mira, me lo anoto, Daniel, porque yo la verdad que no está dentro de la agenda de la línea de proyectos que tengo, pero me lo anoto porque, nada, son cosas que uno tiene que empezar a ver, a hacer los análisis, los estudios y poner, es uno más que entra en lista y sí. Mucha gente te lo va a agradecer. Mucha gente te lo va a agradecer. El desagote, ¿verdad? Con una lluvia normal, una lluvia típica de Buenos Aires, ¿no? Y del Gran Buenos Aires, yo creo que está muy, muy bien hecho, ¿no? Pero cuando hay una exagerada cantidad de lluvia, al mismo tiempo se inunda cualquier cosa, ¿no? Todo lo que se ha hecho en función del drenaje de estadio y drenaje del piso, digamos, de la calle perimetral que tiene el estadio, está en buenas condiciones, está en buen funcionamiento la cámara. Tenemos uno de los mejores drenajes de las canchas, por lo menos de Gran Buenos Aires. Lo pudimos comprobar en aquel partido de Boca que en 15 minutos la cancha drenó por completo y fue una tormenta torrencial y en 15 minutos la cancha estaba impecable de vuelta y pudimos jugar, pero bueno, fue una tormenta fuera de serie, pero el estadio tiene uno de los mejores drenajes de todo Buenos Aires. Te digo, sin ir más lejos, Boca se inundan con dos gotas. Hicieron trabajos casi 2 años, cada 2 años hacen trabajos de drenaje y no pueden arreglarlo. No, nosotros tenemos un muy buen drenaje y hay un tanque que está justo debajo en el Playón Erico, justo frente a los vestuarios, que pasamos caminando siempre por ahí arriba, y ahí hay un tanque con una capacidad suficiente para colectar el agua que va a la fosa, que es la vieja fosa, la fosa histórica que está tapada, pero esa fosa nunca se derribó en la nueva obra, y de ahí se conecta a ese foso, y de ese foso va un pluvioducto que está en perfectas condiciones, en Alsina. Así que no, eso está perfecto. Muy bien, perfecto. No sé si has visto que hay una nueva técnica con una especie de soplador de fuego, ¿verdad? Un lanzallamas de pequeña llama de fuego que se le pasa a las plateas de plástico y las revive plenamente a un brillo como si fueran nuevas. No sé si lo has podido ver en internet, esto que se está haciendo en muchos estadios en Europa. A ver, la realidad es que nosotros tenemos las plateas, los componentes de polietileno, de poliuretano de las butacas se queman, y mucho más el color rojo. Entonces el quemado con soplete del tipo que se usa para la membrana, lo que le hace es quema la película superficial y le da brillo y retoma nuevamente el color, lo que no significa que va a durar más, pero bueno, le cambia la imagen. Sí lo vi, mi empresa trabajó también con Estudiantes de La Plata, en el estadio de 1 y 57, y ellos lo empezaron a hacer, porque ellos están muy expuestos con una parte de las tribunas de cabecera, y bueno, lo empezaron a hacer. Lo que sí cabe la pena aclarar es que, por ejemplo, todas las plateas de la Alta Erico son italianas y tienen la mitad del desgaste del resto, que son butacas nacionales.
y la butaca nacional perdió muchísimo más el color y la textura que el resto. O sea que también hay un problema ahí de la calidad del producto, ¿no? De calidad. De la calidad, sí. Me ganaste de mano, era la pregunta que te iba a hacer. Bien, vamos ahora a una propiedad que muchos directivos desde la época de Horacio Sande, del doctor Horacio Sande, hasta la actualidad, de último ciclo de Hugo Antonio Moyano, se nos dijo periodísticamente que pertenece a Independiente. Incluso había un directivo, Adolfo Dorado, que tenía papeles, ¿no? Y escrituras, incluso se nos dijo que estaba por hacerse la escritura de esta casa que está entre las dos entradas de la calle Alsina, que es un garaje o un taller mecánico. ¿Vos sabés algo de eso, de que si realmente Independiente está haciendo la escritura de esa propiedad que, de acuerdo al testimonio de muchos directivos a través de los años, sería de Independiente? No, yo lo desconozco eso. Sé que en el momento, en 2005 o 2006, se empezó a buscar todo el tema de papelería, quedó en nada, no sé si finalmente aparecieron a posteriori, pero de ahora no te puedo decir porque desconozco, no estoy al tanto de eso. Porque sería muy importante, ¿no?, que esa propiedad, que de alguna manera se ha argumentado que es de Independiente, existen cientos de reportajes al respecto, se pudiera hacer una entrada mucho más espectacular por Alsina para el socio, ¿no? Sí, totalmente. Es un taller, por lo menos en un momento era un taller mecánico. Sí, lo que se argumentó inicialmente fue que vivía una señora de 90 años y que no podía ser desalojada en el fondo. Bueno, han pasado 40 años, así que se supone que esa circunstancia ya no es existente, sí, ¿no? No debieran existir. Pero bueno, vayamos a otro tema. En algún momento, de acuerdo a los planos, los dibujos que vos has visto, ¿no?, pues recién me lo has mencionado, se intentó, se planificó hacer pasos a niveles a la altura de la calle Pastoriza y en el doblez, digamos, de Pastoriza cuando dobla hacia Milito, ¿verdad? Y otro a la altura del shopping, del mall, para que hubiera posibilidad de paso por abajo de los 7 puentes a otros sectores de Avellaneda y facilitar la salida de los vehículos del estadio de Independiente. ¿Sabés algo, si hay alguna gestión con la municipalidad, con el ingeniero Ferraresi, sobre estos pasos bajo nivel, bajo vía, a los efectos de que haya una mejor salida del estadio? Mira, nosotros en 2000, también creo que fue 2007, con el estudio de Fernández Prieto, hicimos la ingeniería para esos pasos. Conectábamos un paso a la altura de las canchas de tenis, y bueno, nada, se hicieron cálculos y demás. Pero finalmente con Ferrocarriles no se terminó de conciliar un acuerdo porque evidentemente había que cortar durante un tiempo el paso de la vía a La Plata, así que eso quedó en nada. Hoy por ahí las técnicas, casi 20 años después, son diferentes y se podrían trabajar de diferentes formas, pero en este momento no se está trabajando sobre ese punto. Cuando se entregó a Independiente un terraplén sobre el complejo de tenis y se inauguró la calle Pastoriza, el ingeniero Ferraresi, acompañado de Héctor Maldonado, Hugo Moyano, Pablo Moyano, etcétera, fue a ver un terreno frente a la calle Alsina cuando se baja de los 7 puentes y se dijo que posiblemente ese terreno se fuera adjudicado a Independiente, dado que a Racing se le había adjudicado la calle Milito Vieja, que pasó a ser dominio de Racing, y el 100% del estacionamiento, que iba a ser compartido entre Independiente y Racing, pasó a ser absolutamente de Racing. Sobre estos terrenos, sobre la calle Alsina, ¿no?, después del puente y bajando de los 7 puentes, ¿ha habido alguna novedad? ¿Hay alguna, dado que el señor Néstor Grindetti, nuestro presidente, ha estado conversando con el ingeniero Jorge Ferraresi? Lo desconozco, Daniel, de eso.
La verdad que yo no lo había escuchado nunca. Desconozco, no sé. Es posible que lo hayan conversado. Sí, nosotros ahora estamos empezando a dar uso a las tierras que sí se cedieron, que es la cola de las tierras de atrás de la cancha de tenis, que ahora nos van a vincular directamente con la calle de atrás del sur, que ahora se abrió y se conecta con Pastoriza. Eso sí, ahora se está empezando a desmalezar como para poder darle un uso a esas tierras, que es importante la superficie de tierras que se cedieron ahí. Bueno, eso es un mérito del doctor Horacio Sande, ¿no? Que las tomó, digamos, extendió los dominios de Independiente en su momento. ¿Y qué utilidad le darían a ese terreno? ¿Va a ser un estacionamiento? ¿Va a ser un lugar de tránsito de espectadores? En principio se va a extender el estacionamiento y nosotros tenemos un plan de proyecto de poder poner alguna actividad deportiva en ese predio a futuro. Perfecto. Vayamos al predio de Santo Domingo. El predio de Santo Domingo fue obtenido en la presidencia de Julio Alberto Comparado con el apoyo de Hugo Molano. Estuvimos presentes nosotros en La Plata, era el gobernador Daniel Scioli. Y de ahí en más, bueno, ha sufrido una serie de cambios, ¿verdad? Una mejora con el apoyo del CUN y Milito al hacer un edificio muy importante, y ha sufrido destrozos fundamentalmente en la parte que no era esta parte nueva, sino la parte que había quedado anteriormente, ¿no? ¿Cómo está esta situación en la parte nueva también, de los destrozos? La parte nueva también. Adelante entonces con tu explicación. Sí, en la parte nueva hubo muchos daños también. Lo que pasa es que visiblemente el impacto fue peor en el vestuario de reserva, pero en la parte nueva hubo muchos daños. Toda la planta alta de preparación física, los aventanamientos quebraron, o sea, se quebraron los vidrios y la carpintería de aluminio. En la planta baja, la parte de kinesio, en la cabecera, voló completa. En la planta baja hubo una embolsada de vientos que arrancó una doble puerta, ¿no? Los daños en Domínico fueron muy importantes en la mayoría de los edificios, incluso en el nuevo, sí. Bien, ¿y qué estás pensando para solucionar los problemas entonces existentes? No, la realidad acá, yo el día 19, que fue el día posterior al temporal, nosotros nos presentamos, hicimos un relevamiento completo y a partir yo te puedo asegurar que a partir del día 20, a mí me informaron que había una póliza de seguro, en 10 días vino una inspección y yo hice el recorrido con la inspección. Tuve que hacer evaluación primero física de todos los daños, después hacer una evaluación económica. A la evaluación económica, que se tardaron casi 3 semanas en analizarla, nos pidieron una apertura por ítems. A la evaluación de apertura por ítems, en un mes nos pidieron una evaluación puntual de cada uno de los ítems con presupuestos. A la respuesta que le dimos, y ya estoy en casi finales de febrero, nos pidieron que hiciéramos un informe detallado, ítem por ítem, con cómputos, cantidades, precios unitarios y precios finales, para dar una evaluación final. La primera semana de marzo dieron el ok y aprobación para el pago de la póliza. En el mientras tanto, como te pasa a vos con un vehículo cuando te pasa algo y la compañía de seguro te dice lo vas a tener que llevar a tal lugar, se hicieron los paliativos más urgentes para poder seguir funcionando, pero el resto quedó a espera de la aprobación. Una vez que apareció la aprobación, ahora a mí me dieron el ok para arrancar, bueno, en realidad ya lo había hecho antes, arrancar con el proyecto de la reserva, del edificio de reserva, y bueno, hicimos ese proyecto, después estuvimos haciendo los trabajos de reparaciones inmediatos de primera, que fueron lo prioritario, ¿no? Dentro de las prioridades, la número 1,
para que se pudiera volver a entrenar. Encima había sucedido esto de que se había caído lo del entrenamiento, lo de la pretemporada de Miami y todo, así que eso fue lo primero. Después los techos que se habían volado del comedor, las oficinas de cuerpo técnico, y bueno, y ahora quedó lo de reserva y ya se empezó a trabajar. ¿Cómo está el tema del agua, ¿no? Del riego de las canchas? Porque yo recuerdo que en la anterior gestión se traían camiones de cisterna para llenar ¿cómo se llama? Un lugar, una especie de pileta, tiene un nombre especial, no sé si es cisterna, o me sabrá decir Sí, mejor. cisterna. Pero bueno, Sí. para que ahí tuviera el agua para regar las canchas. ¿Cómo está esto? Porque hubo muchas fotografías que demostraban que las canchas estaban bastante peladas, ¿no? Sí, me pidieron un estudio, lo hicimos la semana pasada, no la anterior, y ya se hizo la contratación de 2 pozos que van a ser secuenciados, y uno de ellos ya se empezó a hacer. Esperemos que ya esta semana se pueda terminar para en 10 días arrancar con el segundo, con lo que se va a tener capacidad de riego complementario para todas las canchas, o al menos como prioridad las de primera, y después las 2 de atrás, que son en donde se usan para la reserva. ¿Hay idea de cambiar la orientación de alguna cancha? Sí. En el master plan que hemos desarrollado para lo del Mundial, se cambian la orientación de las 2 canchas de atrás que están en diagonal. Y la posibilidad de tener una cancha de césped sintético radica en Santo Domingo o en Guilde. En Santo Domingo, de hecho, ya están los trabajos avanzados de esa cancha. Están los trabajos avanzados, que también había una disposición de dineros como para avanzar con la gente del césped sintético, y bueno, se avanzó con la tierra, pero bueno, se estará viendo el tema, bueno, como todo, la prioridad sobre reserva, que es lo más urgente, y después se seguirá con lo de el campo. Pero bueno, ahí está el intendente y Esteban Sáez, que están más en detalle de esos temas, ¿no? Bien, ¿vos sabés a qué uso se le va a dar a esa cancha? Porque antiguamente Independiente tenía hockey sobre césped. ¿Volvería a tener la actividad? Yo no estoy con la actividad plena, sino básicamente con la parte de proyecto, pero las dimensiones, entiendo, originalmente se dimensionó para fútbol, no para hockey, pero se pueden llegar a adaptar. Son diferentes campos, ¿no? Es otra cosa, pero bueno, hoy por lo menos lo prioritario era fútbol. Perfecto. Bien, con respecto a Wilde, hay un sector del otro lado, digamos, de la avenida, del acceso, que hay un complejo de tiro. ¿Cómo está la situación de ese sector? La verdad no lo sé. Si me estás preguntando a nivel funcionamiento, sé que eso era una concesión. A nivel legal de papeles desconozco, no lo sé. No, porque esa función ya no se, por lo menos por lo que se informó anteriormente, no se cumplía más, ¿no? O sea, ¿qué uso se le podría dar en beneficio de la institución a ese terreno, ¿no? No, bueno, nosotros en el 2007 hicimos un proyecto que se lo presentamos a Julio Comparada, y él lo elevó a comisión directiva, y contamos con la aprobación de la Municipalidad de Avellaneda también, donde Hugo Barrueco había intercedido para cambiar las condiciones de acuerdo a código de planeamiento para poder hacer el uso, y hicimos un proyecto de un barrio cerrado, casi como antecesora a lo que fue Nuevo Quilmes después, que estuvo hecho al lado, ¿no?
y el barrio estaba compuesto por dos mitades, una mitad de aquel lado de la autopista y la otra mitad de este, con el predio de concentración, un proyecto muy lindo. Por lo menos eso era una factibilidad que está aprobada, pero para eso se necesita la bajada de Wilde, de la autopista. Y en una reunión que tuvimos en el Mundial, para lo del Mundial, Ferraresi en la reunión dijo que él estaba dispuesto a poder terminar de acordar esa bajada con autopistas, y bueno, quería potenciarlo si es que eso se hacía con lo del barrio, ¿no? Eso sería buenísimo. Bueno, sí. Yo recuerdo que en la época de... Te pregunto cosas del pasado, porque vos me estás hablando también de que estuviste vinculado al pasado. En una época fuimos a una conferencia donde Baldomero Álvarez de Olivera, entonces intendente, con Parada le cedía una parte de Wilde para hacer la bajada del acceso sudeste. ¿Vos me estás hablando de otra bajada, de otro, o es aquella que no se concretó? No existe. La salida es la bajada, igual que la que tiene... La calle La Flor, ¿no? Claro, pero igual que la que tiene Quilmes. Bajada viniendo desde La Plata para Wilde y salida viniendo desde Capital para Wilde. Con dos rotondas, una rotonda en la puerta del predio y otra rotonda del lado del otro lado, con cabinas de peaje. O sea, es un trabajo importante. Y Ferraresi dijo que era posible hacerlo. Obviamente él lo potenciaba con el tema del Mundial también, porque nosotros estábamos planteando la posibilidad de traer un hotel también, ceder el espacio para poder dar un hotel. Nada, había varias cosas que se combinaban y potenciaban la zona, ¿no? Bien. Bueno, volvamos al estadio, y uno de los temas cruciales por el momento. Vos sabés que han habido algunos hinchas que han manifestado su oposición al tema. Con respecto al estacionamiento en el Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, ¿podés describir tu proyecto, por favor? Y si el piso superior tendría techo. El proyecto es un proyecto del estudio Fernández Prieto. Nosotros colaboramos en el 2008 con ese proyecto y ahora puntualmente tenemos buena relación con ellos, hemos trabajado en varios proyectos juntos. Como yo tengo la documentación del estadio, bueno, empezamos a trabajar en forma conjunta y les pedimos que ese estacionamiento, que era de un nivel, pudiese tratar de convertirse en 3 niveles. De los 3 niveles, el último queda descubierto, pues si no serían 4, y ahí utilizaríamos la terraza del cuarto. Así que son 3 niveles de cocheras. Y lo que genera también una vinculación para acceder desde las cocheras también al nivel de plateas y palcos. Han salido algunos renders, algunos dibujos que no muestran esta conexión del rectángulo de estacionamiento, o sea, primero planta baja y primer piso, hacia los palcos. ¿Es porque faltan el dibujo o cómo se lo van a planear? Sí, es posible, esto? Pero las imágenes que yo pasé sí lo tienen, ¿eh? Por lo menos que les pasé a prensa para que les informara. Seguramente en esta semana aparecerán algunas imágenes un poco más concretas de la presentación oficial del proyecto. Bueno, ¿por dónde entran los coches y por dónde salen? ¿Por dónde bajan? Tienen dos entradas, uno por el actual portón y otro a la altura de donde está hoy el FanFest. Ajá. Y se entra, digamos, más por la entrada más cerca de Alsina y se sale por la entrada o la salida más cercana a Pastoriza. Sí, exactamente. Pastoriza y Milito, digamos. Sí. Perfecto. Ya se ha podido conectar por un problema técnico, no estuvo hasta ahora, nuestro compañero Emiliano Penelas, quien ya te saluda. ¿Cómo estás, Emiliano? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Recién estaba escuchando parte de la charla, no escuché toda. Te hago una pregunta en cuanto a este proyecto de estacionamiento. ¿No cabe la posibilidad de que haya algún soterramiento?
No, porque la realidad es que soterrar en ese terreno, como en cualquier terreno de alrededores del estadio, es encontrarte agua a 1,5 metros, lo que supone que irte mínimo a 5 metros de profundidad para poder fundar la estructura de 3 pisos que tiene que ir para arriba, y en ese caso si haces uno para abajo tendría que ser de 4 para arriba, supone que te tenés que ir mucho más profundo. Tenemos agua a 1,5 metros. Y aparte no nos olvidemos que todo esto es tierra, es territorio rellenado del bañado que era, y ese relleno está ahí abajo, nunca se fue. Así que uno encontraría ese relleno, pero por sobre todas las cosas complicaría muchísimo la ejecución y estira muchísimo los plazos, y la idea de este proyecto es empezarlo y terminarlo en temporada de receso de fútbol, o sea, tiene que ser muy rápido construido. Esto sería verano 2024-25. Sí. O ahora Copa Comenzarlo América. En diciembre apenas se termina la fecha. Okay. Y te hago otra consulta, porque, no sé, recién hablabas, obviamente, la vinculación con el municipio. ¿Cómo está previsto que, por ejemplo, no sé, digo, viendo que la calle Alsina y mismo la calle Pastoriza son calles de difícil acceso ya de por sí, son calles angostas, en medio de un barrio, y lo que decíamos, o lo que suponemos siempre, la gente al estadio va llegando más o menos de a poco, pero después hay que ir todas juntas. ¿Cómo se podría interactuar o qué otra obra se le podría pedir al municipio o se podría hacer para que, para que no haya una congestión o para que finalmente el socio que pague una cochera ahí no sufra consecuencias? Mirá, Emiliano, lo que nosotros estamos haciendo dentro del master plan del estadio es una revalorización de la fachada sur del estadio. Nosotros siempre estuvimos de espaldas a las vías, la fachada sur. Entonces la idea de revalorizar eso con un montón de obras es también de que el municipio nos permita utilizar la calle Italia, que hoy quedó inutilizada, toda la parte de atrás del Parque del Fútbol, habilitando esa circulación que tiene salida directa a Mitre. Ahí cambiaría y fluiría de otra forma el tránsito. Quizá ensanchando la calle, pero eso será el trabajo en complemento, que la municipalidad siempre pide una seña de lo que nosotros podamos hacer como proyecto para ellos interactuar. Yo creo que una vez que se lance lo de la cochera, que también le va a servir a futuro para todo lo que es el Parque del Fútbol y el Museo del Fútbol, ellos van a hacer esa apertura y ensanche como para poder habilitar Italia para salir. Estamos conversando con el arquitecto Alejandro Castro, que es integrante de la dirigencia de Independiente actual del Club Atlético Independiente de Avellaneda. Sí, Emiliano. Sí, perdón, que por ahí ya lo dijiste, pero ¿qué capacidad tendría este estacionamiento? Están en el orden de las 420 cocheras. ¿Y eso, se aproxima o soluciona el problema de estacionamiento que tiene el estadio? Obviamente que lo multiplica, pero en cuanto al socio, en la inversión que requiere la construcción y la cantidad de cocheras que se puede llegar a construir. Pensá que en el Pato entran 500 coches, ¿no? O sea, es como pasás a tener casi un Pato ahí, ¿no? O sea, es importante, ¿no? Yo no digo que lo palee, sí, que lo solucione, pero digo sí que lo palea. Sí. Y en ese caso, a ver, pensemos de otra manera, el dinero de estacionar en el Pato no entra Independiente. ¿Cómo? El que paga un estacionamiento en el Pato no es plata que va a Independiente. No, pero estoy hablando de la capacidad, no en función a... No, por eso digo que además Independiente sumaría ingresos por esos 400 vehículos que estacionen ahí. Sí, de hecho hay una campaña que se ha lanzado ahora para captar inversores, o sea, vendiendo anticipadamente un abono de cochera. Después va a haber cantidad de cocheras que se van a vender en el momento, sí. Sí, es un ingreso. ¿Cuánto tiempo es un ingreso que cierra, o sea, es una inversión.
¿Cómo? No, ¿de cuánto tiempo sería ese abono? O sea, ¿un socio podría sacar un abono a Cochera por cuánto tiempo? ¿Por un campeonato o por Mirá, 2 años o 10 años? no sé cómo está comercialmente armado. Yo estoy con la parte de proyecto, la parte comercial de la venta no lo sé. Pero sé que en principio se está saliendo a buscar esa versión de inversores para poder armarse el capital junto a los inversores externos para poder ejecutarlo. Pero evidentemente eso le va a generar un rédito a futuro que va a quedar para Independiente, ¿no? Sí. Otra pregunta, bueno, creo que también excede Independiente, pero por ahí sí está previsto, que en este caso la construcción en principio sería para un uso quincenal. ¿Está previsto que haya, no sé, una explotación comercial de este estacionamiento en el resto de los días que Independiente no juega, que el estadio no se usa? Más allá de la gente que por ahí va a trabajar al estadio, ¿no? Es como te decía recién, la fachada sur del estadio va a empezar a interactuar cuando finalmente el parque del fútbol esté funcionando a full, en la potencia al menos que está proyectada. Avellaneda tiene ya acuerdo con hoteles, con agencias turísticas para traer micros directamente al parque de fútbol. Y nosotros tenemos que aprovechar esa inercia que se va a generar, que el municipio va a generar. Va a haber un patio de comidas, un museo internacional, o sea, esa inercia nosotros la vamos a aprovechar. Y de hecho en el master plan que estamos armando, estamos redireccionando la fachada del edificio, estadio nuestro. Y eso va a estar vinculado con la cochera, que va a estar conectada. O sea, realmente se va a potenciar el uso en 3 semanas de la cochera esa también. Claro. Bien, entonces ahí iría la conexión con el resto de lo que haga la municipalidad o de lo que avance la municipalidad. Claro, claro. La provincia también hará su aporte en esto. ¿Sabés si la provincia va a hacer ¿Cómo? un aporte o de qué manera? No, ¿de qué manera entra el gobierno provincial, por ejemplo? No lo sé. No. Imagínate que nosotros estamos apenas viendo cómo se maneja el club. Realmente saber si la provincia hace algo no lo sé, conozco. Pero el concepto en general, nosotros siempre hablamos de que nuestra entrada es Alsina, sí, y Alsina está cubierta de vivienda, o sea, nunca fue nuestra fachada Alsina. El estadio nunca fue fachada Alsina. Entonces el estadio va a mirar al sur. O sea, el estadio se tiene que recomponer con el parque del fútbol. Entonces ahí vamos a poder potenciar el acceso, el parking y todo, ¿no? Bueno, muy bien, arquitecto Alejandro Castro. ¿Algo que desees agregar para todos los oyentes de Independiente Gran Campeón, por favor? No, espero que haya sido claro. Yo aporto más que nada entre la parte proyectual y tratar de organizar las cosas. Muchas cosas no te las puedo responder porque no soy parte de la comisión directiva, entonces no tengo acceso a todas las consultas que me hiciste. Te pido disculpas por eso, pero bueno, en la parte de obras espero haber sido claro. No, lo importante es que lo hayas anotado y lo puedas transmitir, ¿no? Porque son cosas que están de tanta vieja data, que se fueron postergando, como esto de la entrada de la calle Alsina, ¿verdad? O el chorro que cae abajo en las plateas de la tribuna Sande, o Bochini Alta, que si vieras el apoyo que tenemos por estas cosas acá que nos están manifestando los oyentes a través de las escrituras, saludamos, ¿no? A Luciernada 20, a Maximiliano Ríos, a Ricardo Rojo, a Ricardo Pesaño, bueno, a toda la gente, ya lo sigo nombrando. Estamos hablando con el arquitecto Alejandro Castro, que nos repite su cargo, su función en Independiente, como le preguntamos al principio, porque algunos oyentes se están incorporando posteriormente a tu palabra inicial. Alejandro, por favor. ¿Qué función cumplís? ¿Qué función cumplís? Bueno, nada, Daniel. Te pregunto si podés reiterar qué función cumplís en Independiente, por favor. Estoy con toda la parte de infraestructura y proyectos de arquitectura
y dándole una mano a todas las intendencias de los predios para resolver los problemas de obra y técnicos que se le van presentando. Así que es un poco un cargo global y repito, fuera de la dirigencia, no soy parte de la comisión directiva, soy como si fuese un asesor externo, pero bueno, siempre trabajando con el club. Daniel, nos conocemos hace muchos años y sabes que siempre tuve una participación. Un independentista de ley. Una vez más. Espérame un cachito. Acá me preguntan, hay una estatua de Santoro que la están queriendo poner adentro del estadio. ¿Sabes algo si hay alguna posibilidad de que se coloque la estatua de Pepe Santoro dentro del Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini? ¿Han hablado algo de esto? Sí, comentaron, pero bueno, como se está viendo el tema de este proyecto en general nuevo y con el parking y lo que te estoy comentando de Fachada Sur, hay un reordenamiento de que son las áreas exteriores, que seguramente cuando salgamos de todo lo que es Domínico y demás, va a empezar a darse a conocer y es muy bueno para el estadio, es muy bueno, así que seguramente ahí podemos encontrar el lugar adecuado para todas, para la de Bocchini también, que se reubicó ahora, y seguramente habrá un lugar con mayor importancia. Bien, volviendo a Santo Domingo, se cayó una parte del murallón exterior, y ¿cómo está eso? Si se va a reparar, si se está reparando. Sí, no, ese muro que cayó es de 210 metros de largo, pero bueno, alguien en algún momento, cuando empezó a construir ese muro, y creo que fue la comisión, primeros trabajos de comisión de Moyano, empezaron a avanzar con el muro y se avanzaron como 400 metros con un muro sobre el límite de la autopista. Entonces tenemos doble muro en ese sector. O sea, se cayó pero no quedó abierto el predio. Y es parte del reconocimiento también que está presentando ahora la póliza de seguro para generar los fondos para poder empezar a reparar. Así que seguramente se empezará en paralelo con lo de el edificio de reserva. Bueno, un gran abrazo mío y de Emiliano. Saludalo, Emiliano, por favor. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto. Muy esclarecedora la nota. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saludos para toda la audiencia. Espero que los oyentes se hayan quedado conformes de todas las incógnitas que tenían. Un abrazo, Alejandro. Seguimos conversando. Muchas gracias. Abrazo, Daniel. Chao, buenas noches.